Bien, Rafael Noticias, transmitiendo en vivo nuevamente, hace instantes nada más, llegado de Santa Fe, Marcelo Lombardo, secretario adjunto de la CGT, Sergio Bosch, secretario adjunto de ATILRA y también miembro integrante ocupando la secretaría en la CGT, pero lo más importante de todo esto, que digo recién llegados porque llegan de una reunión muy importante en la provincia de Santa Fe. Allí se reunió el movimiento obrero en su conjunto y lejos de que cada uno articule alguna acción separada respecto a esto que se viene discutiendo fuertemente, que es la reforma laboral, el movimiento santafesino obrero se ha reunido y bueno, y como lo estoy diciendo, ¿no? Se ha conformado el MOS, el Movimiento Obrero Santafesino, para luchar en conjunto de acá en más que luchar en conjunto, tratar de que el gobierno del gobierno de la nación los llame a un diálogo sincero y en conjunto, porque me parece que no es malo dialogar, pero cuando el diálogo, cuando te dejan dialogar, no que te dicen dialogamos y después nos dialogamos, ¿no? Es decir, dialogamos, ponemos todo sobre la mesa, vemos lo bueno, lo malo, corregimos, tenemos en cuenta lo que digo, te tengo en cuenta lo que digo. De ese diálogo es el que quiere hoy participar el movimiento obrero, teniendo en cuenta que han tomado nota los distintos secretarios generales de lo que viene pasando en el país y de cómo tiene que ayornarse a la circunstancia un dirigente gremial. Muy buenas tardes, gracias por venir. Sergio, Marcelo, Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto a modo de introducción. Bueno, cuéntenos un poquito si es así, de qué se trató la reunión. Para empezar quería hacer un poquito de historia, cómo nace este movimiento, porque en realidad hace rato que veníamos hablando con los distintos sectores, con las distintas centrales, para conformar algo, pero no se daba, no se daba el momento, no se daba la situación, y nosotros empezamos a trabajar o a participar en las reuniones con Roberto que es el secretario general de la CGT, en las reuniones del Consejo Económico y Social en Santa Fe, que preside el gobernador, por supuesto, ¿no? Donde participan 12 miembros de los trabajadores, 12 miembros de los empresarios y 12 miembros de las agrupaciones sociales. En ese ámbito, bueno, confluían un montón de cosas, pero mayormente se apuntaba a la problemática de la provincia. Dentro de ese ámbito sale que nosotros tenemos que elegir a 4 miembros titulares para conformar la Comisión de Trabajo Decente, que también va a ser presidida por el gobernador, y bueno, veníamos de 2 o 3 reuniones, no nos poníamos a poner de acuerdo. Y el 31 de octubre decidimos juntarnos toda la parte trabajadora, toda la parte de los gremios públicos, llámese ATE, llámese FESTRAN, llámese ANSAFE, estaban todas las centrales, la CTA, todas las CGT, la provincia, la mayoría. Y bueno, justo se dio que ese día, el 31 de octubre, el día anterior, o 2 días anterior, no me acuerdo bien en este momento, había hablado el presidente anunciando las reformas laborales, la reforma tributaria y la reforma previsional. Bueno, obviamente cuando nos juntamos, creo que hablamos 20 minutos del tema de la conformación de la comisión o de los integrantes que van a formar la comisión, y 3 horas hablamos del tema de lo que había dicho el presidente. Así nace el Movimiento Obrero Santafesino. En ese momento se formó un documento que ya muchos lo habrán visto porque esto salió ya, eso fue el 31 de octubre, al día siguiente salió un documento, o ese mismo día, y ahí es donde se forma el Movimiento Obrero Santafesino, que hoy venimos de una conferencia de prensa donde se hizo la presentación formalmente del espacio, que ya hoy empezaron a participar muchas más instituciones gremiales. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo nace el Movimiento Obrero Santafesino, y rechazando obviamente la reforma laboral como tanto la reforma previsional. Se rechaza todo lo que está dentro de la reforma laboral. Marcelo, ¿pudieron leerla o por lo menos anteriormente quieren un diálogo para reformar, sacar algunas cosas? Porque medianamente algunos dirigentes gremiales de nivel nacional dijeron no estamos en contra de una reforma laboral y donde todos, hasta incluso los empresarios, tengamos que ser un poco para armar un país en serio, pero hay que ver cómo se hace esa reforma laboral para que no se pierdan puestos de trabajo ni tampoco los trabajadores pierdan los derechos adquiridos. Sí, indudablemente que nosotros tenemos la voluntad para el diálogo.
Lo que realmente nos preocupa es que el diálogo no sea una pantalla para imponer una serie de reformas que, por lo menos en su contexto general, más que reforma, lo que implica es ajuste neto y concreto a la realidad de los trabajadores. Nosotros, en una primera lectura de 142 artículos que incorpora esta reforma, bueno, el 99% de esos artículos justamente van dirigidos a situaciones que van en perjuicio de la realidad laboral de los trabajadores, por lo cual queda claramente marcado un desequilibrio entre las fuerzas, y donde, bueno, se somete al sector del trabajo a nuevamente ser quien tiene que cargar con la carga del ajuste, digamos. Y en ese sentido lo que expresamos es, obviamente, como primer postura, un rechazo absoluto al cuerpo general de la reforma. Nosotros pretendemos que si se quiere hablar de la cuestión laboral, que se hable con seriedad, con respeto, y donde realmente las partes puedan hacer escuchar su voz y plantear sus posiciones. Nosotros asistimos con una gran preocupación a lo que vemos como instancias de manifestaciones públicas respecto a que el gobierno tiene voluntad de diálogo y que va a hablar con cada uno de los sectores, y paralelamente informaciones tendenciosas respecto a decir ya se arregló con determinados sectores, ya se está avanzando, en los próximos días va a estar cerrada la reforma. Y la verdad que quienes somos dirigentes y estamos en contacto directo con nuestros trabajadores, no hemos tenido la oportunidad en ningún momento de discutir, ni siquiera de plantear nuestra posición en ningún ámbito. Por lo tanto, este movimiento obrero santafesino, que como bien marcaba Sergio, nace digamos, del ejercicio de otra dinámica, y que en el medio de su camino se encuentra con esta propuesta del gobierno nacional. Bueno, nosotros entendimos que era una oportunidad para mostrar una unidad de acción de parte del movimiento obrero santafesino, invitar que esa unidad de acción sea también imitada por las demás organizaciones o las demás regionales de las organizaciones madre de los sindicatos en las distintas provincias, para de alguna manera solicitar, y de manera orgánica, de abajo hacia arriba, desde las bases hacia la estructura, un respeto y por lo menos la voluntad de escuchar cuál es el pensamiento que tienen los trabajadores sobre las propuestas que se están llevando adelante. Le pregunto a ambos, para después volver a esa reunión, básicamente para no cansar mucho a la gente e ir a lo concreto. Digo, en estas reuniones se hace un análisis. Digo, hay una autocrítica de cómo tendrá que trabajar el movimiento obrero de aquí en adelante, teniendo en cuenta que, bueno, que no llega al movimiento obrero, que termina votando a lo que ustedes dicen, a un gobierno que los va a perjudicar, y no escuchando las voces de las instituciones gremiales. Digo, ¿hay una autocrítica de eso dentro de estas reuniones? Por supuesto que hay autocrítica, y hay una intención de analizar por lo menos de qué manera modificar de alguna manera nuestras estrategias comunicacionales para que llegue a la voz de justamente nuestros representados la información veraz y certera de cuál es nuestro pensamiento y de cuáles son digamos las verdaderas razones que nos llevan a rechazar esta reforma laboral. Obviamente que como todo lo que viene sucediendo desde las propuestas del gobierno nacional, hay un manejo inteligente de parte de la comunicación, inteligente pero tendencioso. No siempre se plantea la verdad, o se plantea una verdad relativa para lograr avanzar sobre otras cuestiones de fondo que en definitiva son perjudiciales para aquellos mismos que la están apoyando. Entonces, obviamente que nosotros también nos hacemos un replanteo respecto a cómo lograr modificar esa realidad y cómo poder llegar a nuestros trabajadores. Por un lado, recurrimos a nuestras herramientas tradicionales, que es el contacto cotidiano con nuestros trabajadores, poder reforzar esa tarea del mano a mano,
de poder trasladar a través de las digamos de las estructuras orgánicas, nuestras organizaciones, nuestros posicionamientos, pero también la necesidad de poder recurrir a los medios. Por eso agradecemos tu medio, Marcelo, que no son muchos los medios que nos dan la posibilidad de transmitir lo que está sucediendo. Este medio es plural, hablan todos. No, sabemos que hay un, disculpame, ¿no? Por favor. Sabemos que hay un bombardeo permanente de los medios a nivel nacional, que obviamente le llega al trabajador y le llega mal, ¿no? Porque la verdad que por ahí transforman mucho la información, no sé si miente, como dicen todos, pero la tergiversan como para que el trabajador entienda otra cosa. Dicen que va todo bien y sin embargo siguen echando gente. Entonces, viste, claro, hay que escuchar bien. Pero mi pregunta no era de Danilo, hacía esta pregunta porque quería llegar a esto, porque digo, si después empiezan a despedir trabajadores, van a decir, bueno, ¿qué hacen los gremios? ¿Qué hacen la organización? Siempre lo mismo, digo, se encuentran entre la espada y la pared, porque por un lado, ustedes no pueden llegar a los trabajadores le dan vuelta a la espalda y dicen, uy, el gremialista, uy, esto, los gremialistas, otro. Y después, cuando necesitan la defensa, y que ya es tarde, empiezan, los gremialistas, digo, siempre están ahí en la picota, digo, por eso hacía. Esto no pasó en los 90 también, esto tenemos que, no hace mucho tiempo que pasó esto, sabemos que en los 90 pasó exactamente lo mismo. Primero bombardeaban con el tema de que bueno, que iba todo bien, después cuando empezaban a echar trabajadores nos echaban la culpa a los gremialistas. Pero bueno, es la regla del juego, nosotros tenemos que aceptarla y tratar de seguir trabajando con la información verdadera. Nosotros, por lo menos, nosotros entendemos que tenemos que informar con esa información y decirle a los trabajadores que, bueno, yo creo que, no digo que estén eligiendo mal, pero por lo menos están eligiendo algo que afecta a los trabajadores. Nosotros queremos hacer entender eso. La invitación a los trabajadores, Marcelo, es justamente eso, que escuchen todas las campanas. No estamos tratando de imponer nada. Necesitamos de medios como el tuyo. Vos dijiste claramente, acá la comunicación es plural. Nosotros pretendemos que el gobierno también exprese su postura, pero reclamamos la misma apertura para que nosotros podamos explicar la nuestra, porque sabemos que nos asiste la verdad, entonces no le tenemos miedo al debate. A lo que le tenemos miedo es al disfraz del debate cuando el debate no existe, cuando te imponen las cosas y lo disfrazan que surgió a partir de un debate. Esa es nuestra gran preocupación. Nosotros tenemos muy en claro cuáles son los perjuicios que esta reforma genera para el trabajador y lo poco productivo que puede ser, digamos, en dirección a generar puestos de trabajo o mejorar las inversiones como por ahí se pretende presentar. Esto lo entendemos así, creemos que nos asiste la verdad y a partir de esa postura nuestra tenemos toda la intención y toda la tranquilidad para desarrollar el debate. Lo que sí reclamamos es un debate sincero, real y concreto y no la pantalla de un debate cuando en realidad no está existiendo. Bueno, cuéntenos un poquito qué es. Déjame que termine una cosa. Vos fíjate que en estos días se hablaba tanto de debate, como decía Marcelo, de llegar a consenso y qué sé yo, otra cosa, y del diálogo y qué sé yo. Y ayer el mismo presidente salió diciendo que si la reforma no sale, o sea, que por más que los gremios se pongan, la reforma sale igual. Entonces, ¿qué te va a entender de esto? ¿Para qué llaman a la CGT a conversar y a dialogar y a tratar de llegar a un consenso si después sale a decir que o sale o sale? Entonces, viste, si no sale por consenso, sale por decreto. Claro, entonces, sabemos que esto de la reforma dará mucha tela para cortar. Tampoco yo particularmente, esta es una opinión particular, creo que va a salir enseguida, esto va a demorar, creo que hay hasta 3 años para tratar esta reforma laboral y yo creo que se van a tomar el máximo de tiempo antes de poner en marcha. Ojalá así sea, eso otro. Yo creo que está muy apurado, yo creo que está muy apurado. Lo vemos muy apurado, ojalá así sea, si esos tiempos se dan, se van a ser beneficiosos. Si el proceso se apura... Eso se va a dar si el debate se da. Si se da el debate, claro. Bueno, hay puntos por punto donde uno podría plantear cuestiones. Son tan profundos que a veces se requiere mucho tiempo para poder explicarlos. Sí. Pero hay propuestas que uno no las da digamos, no las rechaza de cuas, como se dice, sino si nos permiten reformularlas, ponerle condiciones, aclararlas y ver en qué dirección se va, pueden ser entendibles o atendibles. Lo que pasa es que tal cual están presentadas,
son inaceptables. Y no nos dan esa oportunidad de decir, bueno, a ver, debatámoslo y fijemos posiciones. Bueno, para no cansar tanto a la gente, seguramente este tema lo vamos a volver a trocar, Sergio, Marcelo, Sergio. Digo, bueno, rápidamente decir, bueno, ¿qué quedó en esta presentación hoy del MOS, del Movimiento Obrero Santafesino? Bueno, en principio una serie de decisiones de los próximos pasos a seguir dando. Por un lado, la decisión de desarrollar una carta y un pedido de audiencia, en primer lugar a los legisladores a los legisladores nacionales que representan a la provincia, para trasladarle cuál es nuestra posición y para conocer cuál va a ser su posición ante esta temática. Lo mismo hacer con el señor gobernador. Por otro lado, se ha decidido para el próximo lunes 27 de noviembre la realización de un plenario general de delegados de toda la provincia, que se va a desarrollar en la capital provincial. Aún no se ha decidido el lugar específico, muy probablemente pueda ser en las instalaciones de ATE Calle España o en la misma Festran. Esto va a depender un poco también dijeron que podía ser en la avenida San Martín. Sí, bueno, están viendo eso todavía. Depende de la cantidad de gente que pueda mover el movimiento obrero. Si son 1000 personas, a lo mejor lo metes en un salón, pero si supera ese número, tiene que ser un lugar abierto. Y en lo inmediato, discúlpame que lo inmediato es un volante que va a salir, que se va a desparramar por toda la provincia, donde especifican bien cortito y al pie lo que afecta al trabajador, la reforma laboral, en puntos puntuales, si se quiere, ¿no? ¿Algo más para...? No, simplemente agradecerte la posibilidad de trasladar esta información, invitar a todas las organizaciones gremiales también, obviamente que lo vamos a hacer personalmente, para aprovechar el medio para invitarlos, a aquellas otras organizaciones gremiales que por diferentes motivos aún no se han integrado al MOS, que sepan que van a encontrar en ese espacio una unidad de acción y de convicciones para la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, desde una postura responsable, seria, de construcción de consensos, que tiene, digamos, como premisa fundamental lograr un equilibrio en las relaciones laborales, y que buscamos que justamente la voz de los trabajadores, a partir de lo que puedan expresar las organizaciones gremiales que los representan, puedan ser escuchadas. Así que las estrategias de trabajo van en un primer momento dirigidas a esa instancia, no poder tomar contacto con las diferentes legisladores y diferentes estructuras representativas para trasladar cuál es nuestra posición, poder digamos insistir o habilitar un diálogo real, trasladar esta postura e información a todas las estructuras gremiales para que esto pueda de alguna manera desparramarse hacia las bases, y tratar de mantener justamente esta temática en permanente información, porque otro de los temores que tenemos, como suele pasar, que aparecen otras informaciones que de alguna manera distraen las reales preocupaciones de los trabajadores, y las cosas se van cocinando por otro lado. Creo que es un tema fundamental que va a afectar la vida de nosotros, de los trabajadores, y que tenemos que estar muy atentos a lo que vaya sucediendo, ¿no? Sergio, vos, Marcelo Lombardo, Sergio, vos, sí. Lo mismo, agradecerte por difundir esto y agregar que el movimiento obrero santafesino, dicho por sindicalistas de muchos años que están participando hoy en el MOS, es una cosa histórica que nunca, no se acuerdan de haberse tratado en algún momento, sino antes, creo que de 45 hablaban, una cosa así, que no se daba esto, que estaban todos los movimientos obreros organizados todos juntos. Y decir también que allá hay centrales sindicales, centrales de CGT en Córdoba y Entre Ríos, que también se han juntado y han hecho el mismo rechazo a la reforma laboral y previsional. Y no tenemos duda, hoy lo plantearon algunos compañeros, no tenemos duda que el cambio de opinión un poco de la CGT Nacional tuvo que ver con esto, ¿no? Tuvo que ver con el movimiento obrero santafesino, que se unió y se pidió.
Gracias a ambos nuevamente. No, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes como, que están observando las imágenes a través de Facebook Live, a través de rafaelanoticias.com, los dos lados al mismo tiempo, le digo, tiene que estar muy atento, que no crean lo que se dice acá, lo que se dice desde otro sector, sino que abra bien los ojos, bien los oídos y principalmente la cabeza, y usted forme su propio espíritu crítico. Rafaela Noticias, cerca de vos, cerca de la gente.